Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 1. Para esta semana, pues tenemos pendiente todavía algunos temas que habíamos dejado inconclusos la semana pasada, que habíamos visto las partes de la demanda y algunos artículos importantes que no nos había dado tiempo a mencionar y que vamos a empezar esta semana. Entonces, antes de empezar con la clase, pues tenemos la información de la primera tarea, la cual la guía pues ya está, bueno, la guía va a estar a partir del 5, o sea, de hoy. Ya está la guía para que puedan hacer su tarea y su laboratorio y a partir de la semana del 12 al 16 de septiembre, pues podrán ustedes evaluarse en cuanto a la primera tarea de este semestre, guión 2022, ¿verdad? Entonces, lo que quiero indicarles es que del 12 al 16 va a estar habilitado el examen aproximadamente de las 8 de la mañana al viernes 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Entonces, como recomendación, sí lo pueden hacer en los primeros días porque se puede saturar el sistema y ya no pueden mandar su evaluación, ¿verdad? Entonces, para que no les suceda eso, pues es recomendable que lo hagan lo antes posible. La semana pasada habíamos platicado algunas cosas en cuanto a la redacción de las demandas y habíamos visto qué requisitos y qué artículos tenemos que tomar en cuenta para poder redactar una demanda, recordando que la demanda es el acto que le da inicio al proceso. Hablando de la demanda, el acto que le da inicio al proceso, pues recordamos también que debe de llenar ciertos artículos, ¿verdad? Para que sea admitida para su trámite. Dentro de los artículos que nos tenemos que aprender como requisitos esenciales para la redacción de una demanda, pues tenemos el artículo 50, el artículo 61, el artículo 79, el artículo 106 y el artículo 107. Pero también tenemos que tomar en cuenta algunos artículos y por eso se los coloqué aquí, artículos importantes. En el artículo 62 del Código Procesal Civil y Mercantil podemos ver requisitos de las demás solicitudes. Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante, ni de las otras partes, pero deberán de ser auxiliadas por el abogado director. Si este cambiare, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia. En casos de urgencia, a juicio del tribunal, podrá aceptarse el auxilio de otro abogado. Entonces, para explicar este artículo, miren, tenemos que tener en cuenta que hay escritos iniciales que no son demandas, ¿verdad? Pero y todas las demandas sí son escritos iniciales. ¿Por qué? Porque si ustedes van a solicitar una medida cautelar, no lo van a iniciar por medio de una demanda, lo van a iniciar por medio de un memorial que debe de llenar los requisitos del escrito inicial, o sea, el artículo 61. Si ustedes van a presentarse como demandados, lo pueden hacer por medio de la interposición de una excepción, lo pueden hacer por medio de la interposición de una nulidad o lo pueden hacer por medio de la contestación de la demanda. El escrito inicial no siempre va a ser la contestación de la demanda. Ahora bien, por parte del demandante, que es el que va a demandar, ¿verdad? El que va a iniciar con la acción procesal, ahí pues sí va a iniciar siempre por medio de la demanda.
Cuando estudiamos la demanda, uno de los artículos que debe de cumplir sí o sí es el artículo 61. Ahí podemos ver todos los requisitos del numeral 1 al numeral 8 que debe de cumplir todo escrito inicial. Dentro de ellos tenemos nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. Pero tenemos que tener claro que esto es para el primer escrito cuando estamos presentando a nuestro cliente. Somos abogados del demandante, lo estamos presentando en la demanda. Si somos abogados del demandado, lo podemos presentar en una nulidad, lo podemos presentar en la interposición de una excepción o lo podemos presentar de una vez en la contestación de la demanda. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el primer escrito que llevemos al juzgado debe de cumplir todo lo del artículo 61. Ahora bien, el artículo 62 nos está diciendo que podemos omitir esos requisitos a la hora de presentar los escritos posteriores. Entonces, por eso es de que en la práctica pueden ver, ¿verdad? Que colocan Juan Pérez de datos conocidos dentro del proceso, pero ya hubo un escrito inicial donde lo presentaron. Y aquí tienen que tener cuidado, ¿verdad? Cuando miremos medios de impugnación, si van a presentar un curso que van a presentar a su cliente por primera vez en la sala de apelaciones, van a presentar a su cliente por primera vez ante ese tribunal, tienen que colocar todos los datos del escrito inicial. A esto se refiere el artículo 62. El artículo 63 menciona copias. Dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez para el efecto de este artículo, se considerará como una sola de las partes las que litiguen unidos y bajo una misma presentación. Miren, pues, anteriormente funcionaba de la siguiente manera. Ustedes redactaban su memorial de demanda, colocaban los documentos que iba a acompañar y a esos documentos y a la demanda le sacaban las copias necesarias. Y eso era lo que colocaban. Ese era su expediente, por así decirlo, y eso era lo que presentaban en la comisaría de los juzgados. Ahora no, ahora con las reformas que hubieron, ustedes presentan en forma electrónica su solicitud, quiere decir su memorial de demanda, y al día siguiente pues llevarán las copias. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no lo van a enviar en Word, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es imprimen su demanda, la firman, le ponen los timbres y todo, después la escanean, escanean todos los documentos y la presentan. Otro día llegarán con las copias que indica la ley, ¿verdad? El artículo 63 nos dice qué número de copias de acuerdo a las partes. Por esta única vez dice que los que litiguen el mismo derecho se considerarán una sola parte. ¿Y esto cómo funciona? Miren, hay procesos donde ustedes van a enviar o van a defender los intereses de varias personas, pero todas esas personas están conectadas por un mismo derecho. Por ejemplo, en la constitución de una servidumbre de paso se podría ejemplificar, ¿verdad? Que hay un grupo de propietarios que le compraron a tal persona. Esa persona se quedó en el frente y
vendió todos sus terrenos de la parte de atrás y luego no les quiere dar servidumbre. Entonces, todos los interesados llegan con ustedes como abogados y ustedes, todas esas personas van a ser la parte demandante. Si fueran varios dueños los de enfrente y a todos ellos habría que demandar, todos ellos van a ser la parte demandada y ahí es donde tienen que aplicar personería. En el artículo 46 del Código Procesal Civil y Mercantil habla del representante común. Cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho, están obligados a unificar su personería. Si no lo hicieren, pasado el término que el juez les señale a solicitud de parte, se les designará de oficio el representante común. Los términos serán comunes y correrán para los representados desde que se notifique a la persona nombrada para representarlos. El representante común no podrá hacer uso de las facultades que requieren cláusula especial a no ser que las hubiera conferido expresamente los interesados en el instrumento correspondiente. De ahí tenemos las obligaciones del representante y todo, ¿verdad? Pero es solo para lo de las copias, ¿verdad? El artículo 50 nos habla de la asistencia técnica que deben de tener todos los escritos que presentemos, ¿verdad? Por ejemplo, asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía y cuando en la población donde tenga el asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados. En el artículo 107, que también es importante, documentos esenciales. El actor deberá de acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. En el artículo 3 de la ley de timbre forense y timbre notarial, nos indica el impuesto que deben de pagar, aunque en el Código Procesal Civil y Mercantil está tachado ahí, ¿verdad? Donde dice que se rechazarán las demandas que no cumplan con el timbre forense. Sin embargo, como se los decía la semana pasada, pues con tal de ir subsanando todos esos criterios, pues colocarle el timbre forense, pues yo así lo hago, ¿verdad? Porque dice la ley que no rechazarán las demandas y efectivamente no las rechazan, pero hay juzgados donde no le colocan, donde no les dan trámite, ¿verdad? No las rechazan, pero no les dan trámite. El artículo 159 de la ley del organismo judicial habla de redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras. Salvo la cita de leyes, no se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse las actuaciones se salvará los testados y los entrelineados bajo la sanción de tenerse como no hechos. Cuando estamos hablando de testados, de entrelineados y de salvados, pues prácticamente lo vemos y lo perfeccionamos cuando estudiamos derecho notarial. Sin embargo, pues es importante que vayan aprendiendo a cómo testar. No sé si de algunos de ustedes que ya trabajan en algunos bufetes o no sé, y pues ya es familiar eso de testar, entrelinear y salvar un documento.
Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Para los que no, que todavía pues no están trabajando en cosas relacionadas con derecho, pues les colocaré un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, que hubiera un error, el impuesto se pagarna en vez de la palabra pagará. Entonces, lo que tenemos que hacer es una línea delgada sobre la palabra que esté mal redactada y encima colocamos la palabra correcta, pagará, entre dos líneas inclinadas. O sea, aquí sería pagará, ¿verdad? Y malo pagarna. Eso es testar y entrelinear. Ahora salvar un documento. Al final del documento colocamos las palabras testado, pagarna, omítase, que sería la palabra equivocada. De ahí, entre líneas, pagará, leas. Entonces, eso es un ejemplo de salvar un documento, ¿verdad? Y eso se hace cuando hay algún error, ¿verdad? Entonces lo podemos realizar. Bueno, entonces para la semana 8 la hemos denominado el desenvolvimiento del proceso ordinario. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo se va a ir desenvolviendo todo el juicio ordinario. La semana pasada, porque como se los dije que íbamos a cambiar un poquito estas 2 o 3 semanas, porque no puedo avanzar de una vez a excepciones, no puedo avanzar a actitudes del demandado. Si ustedes no aprenden o no estudiamos el análisis de una demanda, entonces se llama el desenvolvimiento del proceso y así se van a llamar casi 2 o 3 clases más porque tenemos que llegar hasta sentencia. Y vamos a ir viendo cada una de las cosas que se van dando dentro del juicio ordinario. Por eso se llama el desenvolvimiento del proceso. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre el desenvolvimiento del proceso ordinario. ¿Qué es el emplazamiento? ¿Qué son las excepciones previas? Y en la doctrina, ¿cuáles son las privilegiadas y las mixtas? Hablando de excepciones. También cómo se interponen las excepciones, las actitudes del demandado, como lo es el allanamiento, lo es la rebeldía, lo es la contestación de la demanda en sentido negativo, la contestación de la demanda en sentido negativo con interposición, ya sea de excepciones perentorias, ya sea con interposición de reconvención o ya sea con interposición de las dos, ¿verdad? Demanda, contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias y reconvención, puede ser todo. Pero ahorita vamos a empezar con lo primero, ¿verdad? El trámite del juicio ordinario. La semana pasada, como se los vuelvo a repetir, vimos únicamente este cuadrito que es la demanda. Y vimos también qué requisitos son los esenciales y se los vuelvo a repetir. 50, 61, 79, 106 y 107. Eso sí lo tienen que tener en la mente. 50, el auxilio del abogado. 61, los requisitos del escrito inicial. 79, el lugar para recibir notificaciones. El 106, los requisitos propios de la demanda, lo que tiene que llevar sí o sí la demanda. Fundamento de derecho, los hechos, las pruebas y las peticiones. Estos como requisitos propios, pero también los del 61 como
requisitos del escrito inicial. El 107, que son todos los documentos que acompañan. Ya estando aquí en esta diapositiva, volvemos a ver, ¿verdad? La demanda debe de cumplir con los siguientes requisitos y se los vuelvo a repetir: 50, 61, 79, 106 y 107. Suceden dos cosas a la hora de presentar la demanda. Cumple los requisitos, se admite para su trámite y se emplaza al demandado. Si no llena los requisitos, pueden suceder dos cosas. Uno, que sea materia de familia y otra que sea materia civil y mercantil. Si es materia familia, entonces no la van a rechazar, la mandan a subsanar previos antes de darle trámite a esa demanda. Ahora bien, si es civil o mercantil y no cumple los requisitos, la rechazan. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una resolución del juzgado de familia. Lo rojo es solo fines didácticos. Lo azul, pues sí, es la resolución, ¿verdad? Una resolución real. Dice, cuando la demanda no llena los requisitos, si es familia, el juez ordena que se subsane antes de darle trámite a la demanda, de acuerdo al artículo 12 de Tribunales de Familia. Algo importante es que continúa el número de expediente. Miren, pues, ustedes envían su demanda, no llena los requisitos, pero ya le colocaron un número de expediente, 53-2012, un número de oficial que es el encargado de ese proceso y un número de notificador. Si no llena los requisitos en familia, pues mandan a subsanar y sigue el mismo número de expediente hasta llegar a la sentencia. Si es civil o mercantil, se rechaza de una vez. Claro que la podemos volver a interponer, pero no va a entrar como un previo, ¿verdad? Que nos la rechazaron porque no cumplía con ciertos requisitos, sino que nos vamos a ir a la oficina, vamos a volver a plantear la demanda, vamos a componerla y la volvemos a llevar como nueva. Entonces ahí no va a subsistir este número de proceso, el número de notificador ni el número de oficial. Entra totalmente nueva, ¿verdad? Entonces, este expediente fue rechazado. El nuevo expediente entra como nuevo. Leamos un poquito aquí la resolución. Juzgado de primera instancia del ramo civil y familia del municipio de Santa Lucía, Cochumalguapa, departamento de Escuintla, 10 de mayo del 2016. Se forma el expediente arriba identificado con el memorial ingresado, identificado con el número 412 del libro de ingresos. Con base en el documento que acompaña, se tiene por acreditada la personería, porque me imagino que era un proceso de alimentos, ya no me recuerdo. Entonces la mamá estaba actuando en representación de su menor hijo. Se toma nota de la dirección y procuración bajo la que actúa la parte actora y del lugar para recibir notificaciones. Aquí en negrita, si se los coloqué. Se rechaza para su trámite la presente demanda en virtud que no hace mención si el lugar para notificarle a la demandada en su residencia o se ignora su residencia, de conformidad con el artículo 61, inciso 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como es familia, se tiene que subsanar y vamos a ver los requisitos. El artículo 5 el inciso 5, perdón, del artículo 61, y espero que vayan viendo ahí, escrito inicial. Nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignore la residencia, se hará constar, y esto es requisito. El derecho
civil y mercantil y todo el derecho civil es bastante formalista, o sea que debe de llenar sí o sí los requisitos. Entonces, ya con esto, pues se tiene que subsanar el previo, ya le colocamos el número de proceso, a quién va dirigido, y aquí pues sería María Pérez, ¿verdad? De datos conocidos dentro del proceso, porque en la demanda fue el escrito donde ella se presentó. Entonces aquí de datos conocidos dentro del proceso, comparezco y expongo. Según resolución aquí del 10 de mayo del 2016, en el numeral cuarto se rechaza para su trámite la presente demanda en virtud de que no hice mención si el lugar para notificarle a la demandada era su residencia o no era su residencia, por lo que comparezco a subsanar el previo indicando que el señor tal y tal y tal puede ser notificado en su lugar de trabajo, ¿verdad? Ya que ignoro su residencia o al revés, del cual ignoro su residencia, pero puede ser notificado en su lugar de trabajo. O si conoce la residencia y ahí quiere que le notifique, pues puede ser notificado en su residencia ubicada en tal y tal lugar y ahí ya subsanó el previo, se le da trámite a la demanda, se le emplaza al demandado y el tomar una actitud y ahí pues él en su primer escrito todos los datos. En los demás pues ya de datos conocidos dentro del proceso. Civil o mercantil lo rechaza, ya lo habíamos visto, el artículo 109 y el artículo 63 por el número de copias. Hay que colocarle copias, lo que habíamos visto a su demanda. Si no lleva las copias, en el artículo 29 nos indica que el secretario puede rechazar esa demanda por las copias. Es el único caso donde el secretario va a rechazar. Bueno, vamos a regresar aquí. La demanda llena los requisitos civil, familia o lo que sea, pero estamos en juicio ordinario. Entonces se admite para su trámite. El juez dicta una resolución y manda a emplazar al demandado. Pero ¿qué es el emplazamiento? El emplazamiento es, dice aquí la diapositiva, presentada la demanda conforme a los requisitos de forma enunciado 50, 61, 79, 106 y 107, el juez debe de conceder a la parte demandada conforme al principio del debido proceso un tiempo para que se pronuncie frente a la acción del actor. Este plazo se conoce como emplazamiento y se puede definir como el tiempo que el juez otorga al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. En el juicio ordinario es de 9 días, según el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y dentro de estos 9 días podemos decir que es el plazo que el demandado tiene para poder tomar una actitud frente a la acción del actor. Aquí ha habido un poco de controversia. ¿Por qué? Porque el demandante va con ustedes y les dice, mire, licenciados o mire, abogados, yo necesito demandar. Y ustedes le dicen, bueno, tráigame los documentos, vamos a estudiar su caso, pueden pasar hasta un mes, 2 meses haciendo el análisis previo del caso, las ventajas y las desventajas. En fin, tiene todo ese tiempo. Notifican la demanda. El demandado solo tiene 9 días. Ustedes como abogados del demandado tienen 9 días para contestar la demanda. Claro que pueden suceder otras situaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, en el artículo 111,
Emplazamiento, término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, o sea, llenando todos los requisitos, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. El artículo 113 nos indica rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento pasaron los 9 días, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte, ¿verdad? Entonces, para poderlo declarar rebelde, pues lo tenemos que solicitar y lo vamos a ver más adelante. El artículo 45 de la ley del organismo judicial nos indica el plazo, ¿verdad? Y cómo se deben de contar esos plazos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. El cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. En los demás incisos los vamos a dejar. Vamos a leer qué es lo que nos interesa en el juicio ordinario. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados cuando por adopción de la jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas es que no veo mucho, se tenga como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. F, todo plazo debe de computarse a partir del día siguiente de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas que se computará de acuerdo al artículo 46. Ustedes presentaron su demanda el día viernes, por ejemplo. El juez, pues por el exceso de trabajo, puede que no la entre a conocer ya hoy lunes, sino que la pongan ahí, que espere su turno y puede que hasta diciembre la entre a conocer. Ya. Entonces la entró a conocer y vio que llenaba todos los requisitos, mandó y dictó una resolución. En la resolución está emplazando al demandado. Esa resolución fue como en diciembre, que la realizó, ¿verdad? Se la mandó al notificador y el notificador viene y la pierde o la pone hasta abajo porque tiene bastante trabajo y tiene bastante que ir a notificar. Y entonces, hasta como en marzo le tocó el turno, ¿verdad? Llegó con el demandado y le presentó. Ahí vamos a ver qué es lo que le tiene que presentar, ¿verdad? Pero entre esos va la resolución emplazando al demandado. Aquí tenemos el ejemplo y a partir de notificada al siguiente día, se tiene que empezar a contar los 9 días para contestar la demanda. Resolución de trámite. Juzgado de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, 3 de abril del 2017. 1. Se forma el expediente arriba identificado con el memorial ingresado con el número 412 del libro de ingresos. Aquí pues faltó el número, ¿verdad? De expediente. Con base en el documento que acompaña, se tiene por acreditada la personería. Se toma nota de la dirección y procuración bajo la que actúa la parte actora y del lugar para recibir notificaciones. Se admite para su trámite el presente memorial, o sea, el de demanda. Se emplaza al demandado y aquí va el emplazamiento, ¿verdad? Ese término que se le da al demandado para llegar. Entonces, ahí es donde se le está dando. Se emplaza al demandado por el término de 9 días
para contestar la demanda y hacer valer sus excepciones. Notifíquese, firma del juez, firma del secretario. Esta la dictó el 3 de abril del 2017, pero puede que no haya llegado donde el demandado en abril, ¿verdad? Pudo haber llegado en septiembre o de repente sí llegó en abril, ¿verdad? Pues eso no lo sabemos. Entonces, al llegarle esa resolución y él haber sido notificado, pues se le emplaza. Y ahí es donde empiezan los efectos del emplazamiento. Tenemos efectos materiales o efectos de fondo en la doctrina, tenemos efectos procesales o efectos de forma, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver, dentro de los efectos materiales, pues interrumpe la prescripción. Primero vamos a ver qué es la prescripción. El artículo 1501 del Código Civil nos habla de la prescripción extintiva o liberatoria, perdón. Mire, la prescripción pues no es más que la ganancia o la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Los derechos prescriben, las acciones caducan, dice, ¿verdad? Entonces, hay prescripciones como la usucapión, que es una prescripción positiva, ¿verdad? Es una prescripción adquisitiva, porque aquí va a adquirir un derecho, ¿verdad? Es solo de que pasen los 10 años y él se convierte en propietario. Claro que debe de llenar ciertos requisitos. Otro de los ejemplos que hemos venido estudiando es el caso de daños y perjuicios. En el Código Civil, en los artículos del 1501 al 1516, si no estoy mal, no regula todo lo relativo a las prescripciones y nos dice en cuánto tiempo prescribe cada una de las cosas, ¿verdad? No todos tienen la prescripción de 5 años. Hay cosas que prescriben en un año, hay cosas que prescriben en 2 años, hay cosas que prescriben en 3 años. Si no reclamamos eso mediante una demanda, puede que el derecho prescriba, ¿verdad? Por ejemplo, daños y perjuicios. Leamos en 1513. Prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente de delito o a falta y la falta que nace, perdón, o falta y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. La prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme, condenatoria o aquella en que se causó el daño. Miren, pues, Juan y Pedro chocan, ¿verdad? Chocaron el 6 de septiembre del año 2022, del año 2021. El tiempo o el plazo por años, pues vence en la víspera, vencería hoy 5 de septiembre del año 2022. Hoy, pues vencería. Entonces viene Juan y se duerme, ¿verdad? Y dice, bueno, tengo tiempo para demandar. Y pasa todo el tiempo y llegó el 5 de septiembre del 2022 y no demandó. De repente se recuerda, bueno, yo tengo que demandar a Pedro. Va con un abogado, hacen el escrito de demanda, lo presenta. El abogado de Pedro puede decir, bueno, ya hace un año que fue el hecho. Entonces, esto ya prescribió. Él tuvo un año para reclamar ese derecho y no lo hizo, entonces nosotros interpongamos una excepción previa de prescripción y votamos ese proceso, ¿verdad? Entonces de ahí vamos a ver los efectos de las excepciones. Ahí estamos. El mismo caso, ¿verdad? Ese va a vencer hoy, 5 de noviembre del 2022. Entonces, Pedro está contento que no lo han demandado, fue con su abogado y le dijo, esperemos, ojalá que se le vaya el plazo. El plazo ya está por vencer, ya van 11 meses, ¿verdad? Pero Juan demanda. Entonces, ahí interrumpe la prescripción por la demanda. La demanda tiene el poder, el emplazamiento
tiene el poder de interrumpir la prescripción. De la misma manera, ¿verdad? En la titulación supletoria o algo así, cuando se tienen que tener 10 años para inscribir la posesión y de ahí otros 10 para poder inscribir la propiedad. Ahí van los 10 años, van por 8, 9 años y de repente demanda y emplazamiento. Se interrumpe la prescripción. Claro que se va a entrar a conocer y si declararon sin lugar, entonces si la declararon sin lugar, continúa el plazo, ¿verdad? En el año 8, 9, 10 y ahí. Entonces, en el artículo 1506 del Código Civil nos indica la prescripción se interrumpe por demanda judicial debidamente notificada, o sea que tiene que estar notificada. O por eso es emplazamiento, porque se emplaza cuando se notifica y ahí empieza la relación procesal. Demanda debidamente notificada o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiera de la acción intentada o el demandado fuere absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Dos, si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe por el pago de los intereses y amortizaciones. Y ahí podemos ver, y espero que lean eso, ¿verdad? En su casa del artículo 1501, las prescripciones, porque hay cosas que prescriben, por ejemplo, en el 1514, los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones o en 2 años, ¿verdad? La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos vence en 2 años. La acción de los dueños de hoteles y toda clase de casas de hospedaje para cobrar el importe de las pensiones y la de los fondistas y demás personas que suministran alimentos también en 2 años. Las pensiones, rentas, alquileres y todo eso en 2 años. En el 1515, la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos, por ejemplo, los tutores, los gerentes, todos ellos, pues, vence en 3 años, ¿verdad? Entonces, tienen que tener cuidado eso con los términos de prescripción, tanto para poder interponer una demanda como para poder defender a su cliente, ¿verdad? Entonces, pongámonos los dos tacuches, como así dicen, el de demandante y el de demandado, ¿verdad? Entonces, este es uno de los efectos materiales del emplazamiento. También dice impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarla. Miren, hay situaciones, les voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Viene X persona y compra un terreno y el dueño le dice, mire, yo solo tengo los derechos posesorios porque no hay finca, folio y libro, entonces le vende la casa, ¿verdad? Esa casa pues tiene locales comerciales y como él es el dueño, el que compró y es el poseedor, porque compró la posesión, entonces puede hacer suyo los frutos, ¿verdad? Recordemos que hay frutos civiles y hay frutos naturales. Todo lo producen los bienes, ¿verdad? Entonces, los frutos naturales, los que nacen ahí en el bien, las naranjas, las manzanas, todo eso, todas esas cosechas son para el dueño de la tierra. Claro que hay algunos actos, ¿verdad? Como usufructos y todo eso, ¿verdad? Entonces, los frutos civiles, pues los arrendamientos, podríamos decir. Y ahí está él, compró esos derechos posesorios, está feliz, ¿verdad? Cobrando la renta mes con mes de esos locales que tiene. Sin embargo, en el tiempo, pues viene una persona y le dice, mire, esta es mi casa, yo la tengo registrada, sí hay número de finca, folio y libro. Lo que pasa es que yo salí de viaje y estuve varios años afuera y ahora que regresé, pues tengo o me sorprendí que usted está viviendo aquí y cómo la adquirió. Bueno, pues
yo la compré a tal y tal persona y me dijo que eran derechos posesorios, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza la controversia. El mero dueño demanda y a la hora de demandar llenó los requisitos, emplazó y ahí uno de los efectos es impedir que el demandado haga suyo los frutos, ¿verdad? Entonces él ya no tiene derecho de estar cobrando esos locales, ¿verdad? Constituir en mora al obligado. Cuando hablamos de civil, para poder constituir en mora a una persona, pues lo tenemos que requerir y lo vamos a requerir a través de una demanda, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1428, miremos el 1428. Mora, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Entonces, para poder constituir en mora a una persona necesitamos requerirlo. ¿Y cómo lo vamos a requerir? A través de una demanda. Si esa demanda llena los requisitos, se emplaza. Entonces, ese es un efecto, ¿verdad? Del emplazamiento. En mercantil, pues no es necesario, ¿verdad? En el artículo 677 mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que se venzan o sean exigibles. Se exceptúan lo dispuesto en este artículo, los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Entonces, por eso es que en lo mercantil, ¿verdad? Si ustedes no pagaron su tarjeta de crédito hoy, y hoy se vencía, ya mañana pues paga mora, ¿verdad? Porque en lo mercantil no es necesario el requerimiento, la solicitud, ¿verdad? Lo que ahí automáticamente no cumplimos con la obligación, caemos en mora. De obligar a los intereses, obligar al pago de intereses legales, aun cuando no hayan sido pactados. Entonces, siempre debe de haber pago de intereses legales. En el artículo 1947 del Código Civil nos indica cuál es el interés legal cuando no hayamos pactado una tasa de interés, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Y el E también es importantísimo. Hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos. Recordamos, enajenación, cualquier traslado de la propiedad, ya sea por compraventa, por donación, por permut. Gravamen es colocarle una hipoteca, ¿verdad? Sería un gravamen, ¿verdad? También se toma alguna anotación ahí o una limitación, ¿verdad? Entonces dice hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Emplazaron a Juan y él todavía se va a ver y vende eso. Entonces, eso pues es un efecto del emplazamiento, anular todo lo que se haga después del emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Recordemos, providencias cautelares, anotación de la demanda. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que ir concatenando las diligencias previas para todo eso, ¿verdad? Entonces, efectos procesales, efectos de forma. Dentro de los efectos procesales, dar prevención al juez que emplaza, o sea que es la preferencia para el juez que está emplazando, ¿verdad? Entonces, él tiene la preferencia, el juez que está emplazando, ¿verdad? Vamos a ver.
Entonces, permítanme, solo quiero ver una cosa aquí. El artículo 61 de la ley del organismo judicial nos habla de la no interferencia. Ningún tribunal puede abocarse al conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley confiera expresamente esta facultad. O sea que el juez que da la prevención de emplazar, él es el que tiene que conocer y no hay otros órganos que vayan a interferir en su decisión. Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante. Si el demandado no objeta competencia, o permitan solo que sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante, dice, si el demandado no objeta la competencia. Bueno, entonces el juez que emplaza es como que tira un cordón y dice, bueno, las partes, véngase el demandado y se va a sujetar a este juzgado. Claro que si el juez no es competente, pues se puede objetar una excepción de incompetencia, ¿verdad? Porque el juez no es el competente. Ahora, si no lo hicimos, pues prácticamente nos estamos sujetando al juez emplazante, ¿verdad? Entonces, hay una prórroga de la competencia. Se obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Entonces, con eso, las partes tienen que llegar. Si emplazó el juzgado sexto, las partes están obligadas a llegar al juzgado sexto a dilucidar sus controversias. Bueno, ya dentro del proceso, ya viendo qué es el emplazamiento y todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar y aquí les voy a colocar otra diapositiva y les voy a explicar por qué lo hice así. Se interpone la demanda 50, 61, 79, 106 y 107. Llena todos los requisitos, el juez dicta una resolución. Esta resolución y la manda a notificar, ¿verdad? Ya por la notificación emplazamos. Pero para que esta surta efecto debe de cumplir con ciertos requisitos. Estoy hablando de la notificación. ¿Qué debe de llevar? ¿A quién se le debe de notificar? ¿Cuáles son las notificaciones personales? Miremos en los artículos así rápidamente. Artículo 67, y se los voy a decir por qué, ¿verdad? Lo vamos a ver. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, esto ya está reformado. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Ya estoy leyendo el artículo con reforma, ¿verdad? Ya es el código nuevo. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquellas que haya presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Todas las demás notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, se practicarán por medios electrónicos, para lo cual el interesado deberá señalar un casillero electrónico como lugar para recibir notificaciones. Al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones, de esta forma se seguirá notificando por los estrados del tribunal. Entonces, por eso es que el 61, inciso 5, ¿verdad? Tenemos que señalar el lugar para recibir notificaciones del demandado, pero la ley indica que ahora solo la primera resolución o esa resolución, o sea, esta se le va a notificar personalmente. Ya de ahí, pues él va a tener que indicar un casillero, ¿verdad? Para seguir recibiendo notificaciones. 70, entrega de copias. Y aquí pongamos atención todo lo que tiene que llevar. No es solo de que me notificaron y ya. ¿Qué tiene que llevar la notificación, verdad? Dice, al hacer las notificaciones se entregará la copia de la solicitud
con la transcripción de la resolución que en ella dictada. O sea que, ¿qué nos van a entregar? Nos van a entregar esta resolución, nos van a entregar la carátula y nos van a entregar la demanda. Eso nos tienen que entregar. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que eso sea lo que nos entreguen, porque aquí ya podemos plantear una nulidad antes, ¿verdad? Del emplazamiento. Bueno, nos emplazan y antes de empezar aquí, pues podemos plantear una nulidad. El 71 forma de las notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre. Si no lo hallare, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esta forma. Solo quiero ver si hay preguntas ustedes. Bueno, entonces, esto es una idea que a veces tienen muchos, ¿verdad? Que la notificación personal se la tienen que dar al demandado personalmente y no es así. Si llegan a la casa de que se indicó para recibir notificaciones y sale cualquier persona, un doméstico, dice aquí, o cualquier persona que vive en la casa y que diga, sí, aquí vive él, ¿será que se encuentra? No, no se encuentra. Entonces le traigo una notificación. Esa es una notificación personal, aquí en el código lo dice. No por fuerza tiene que ser a él mismo, ¿verdad? Y muchos tienen eso, ¿verdad? En alimentos de que no lo encuentran y todo. Otra cosa es de que lleguen y toquen y aunque él viva ahí, digan, no, él no vive aquí, ¿verdad? Él se mudó, se fue, ya no sabemos de él, entonces ahí ya es diferente. Sigamos leyendo el 71. También podrá hacer estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal. La copia de la solicitud y su resolución o solo copia de esta, como se indica en el artículo anterior, cuando la notificación se haga por el notario, el juez entregará este original y copias de la solicitud o memorial de la resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores, hay que contratar a uno nuevo, ¿verdad? ¿Qué debe de contener la cédula de notificación? El 72. La cédula debe de contener la identificación del proceso, la fecha y la hora en que se hace la notificación, el nombre y apellido de la persona a quien se entregue la copia de la resolución y la del escrito. Y en su caso, la advertencia de haberse entregado o fijado en la puerta, la firma del notificador y el sello del tribunal y del notario en su caso. Hará la notificación por citación, ¿verdad? Entonces, el 77 es que cualquier notificación que se haya hecho de una forma diferente a estos artículos, pues se puede pedir la nulidad y esto era lo que yo les quería indicar. Miren, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? El proceso ordinario, pues sabemos que se inicia con la demanda, si llena los requisitos, el emplazamiento. Si no, si esta demanda no llena los presupuestos procesales, pues se pueden interponer excepciones previas y si no, pues las actitudes del demandado.
Pero en la práctica también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y esto es que quiero que ustedes vayan agarrando un poco de práctica. Por ejemplo, presentan la demanda, llena todos los requisitos, el juez dicta la resolución, esta resolución la acompaña con la cédula y con la carátula y la acompaña con el memorial y notifica, ¿verdad? Entonces llega a su cliente con la notificación. La mayoría pues se va de una vez aquí, pero aquí es importante que miremos si la notificación fue hecha de acuerdo a la ley. Si no, pues presentamos una o interponemos un recurso de nulidad, ¿verdad? Por vicios de procedimiento. Vale. Perdón, llegamos, nos vuelven a, nos notifican, ¿verdad? Miramos la notificación, si cumple con los requisitos. Entonces entramos a ver la resolución que cumpla con los requisitos. Si no los cumple, pues nulidad de la resolución. Y esos son los trámites que nosotros tenemos que irnos familiarizando. Primero es nulidad de la notificación, si fue notificada, y ahí no entramos a ver el contenido, solo el procedimiento de la notificación. Vaya. Luego, pues vamos a ver, ¿verdad? La resolución. Si la notificación está bien, ¿para qué vamos a interponer nulidad? Nos vamos a la resolución. Si la resolución no está de acuerdo a derecho, pues una nulidad. Y si está de acuerdo a derecho, pues ya nos vamos para acá. Espero que hayan entendido eso. Miren, pues, este puntito es el emplazamiento. Una vez emplazado y notificado, se empiezan a contar 9 días para poder tomar una actitud de las que están aquí, que puede ser allanamiento, rebeldía, contestación en sentido negativo y todas las que ya vimos. Entonces, de acuerdo al 45 y 46, un día después, y ahorita miremos el ejemplo. Pongámosle que nos notificaron el día viernes, el que acaba de pasar. ¿Cómo vamos a contar estos 9 días? Sería hoy lunes, el primer día, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no se cuenta. Sería lunes, sería el sexto día, martes el séptimo, 8 sería miércoles, jueves cae 15 de septiembre, entonces se corre, ¿verdad? Tendríamos hasta el día viernes 16 para poder contestar la demanda. Ya. Ahora si sale algún acuerdo ahí rapidito donde den puente 15 y 16, tendríamos hasta lunes 19 de septiembre, ahí se terminaría el plazo de 9 días. Pero antes, y aquí quiero que me pongan atención, antes de tomar una actitud aquí, es importante que a la hora de que emplazan a nuestro cliente y llegan con la demanda, nosotros la agarremos y la empecemos a estudiar. Miramos los requisitos: 50, 61, 79, 106 y 107. De ahí nos recordamos de los presupuestos procesales, la capacidad, la personería, la jurisdicción, la competencia, los requisitos de la demanda. Todo eso debe de cumplir la demanda. Si no cumple con los presupuestos procesales, jurisdicción, pues puede que no sea cuestión de jurisdicción, sea algo administrativo. La personalidad puede que no tenga legitimación para demandar o puede que no sea mayor de edad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir tomando en cuenta. La competencia puede que sea un juez incompetente el que va a conocer, y los requisitos de la demanda: 50, 61, 79, 106 y 107.
Si no cumple con los presupuestos procesales, se puede atacar por medio de las excepciones previas. Antes de llegar aquí, podemos interponer una excepción previa hasta el día 6. La podemos plantear en el día 1, 2, 3, 4, 5, hasta el día 6. Este plazo corre igual que para tomar una actitud, solo que aquí tenemos hasta el día 9. Eso no quiere decir que el día 9 contestemos, ¿verdad? Podemos contestar. Si la demanda pues cumple con todos los presupuestos, ¿para qué vamos a interponer una excepción? Entonces, continuamos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, si no cumple con los presupuestos procesales, se puede interponer excepciones previas. Artículos 116 y 117. Ahí tenemos cuáles son las excepciones. Ahora bien, miremos qué son excepciones. Cuando hablamos de excepción, es aquel poder que tiene el demandado, es aquel mecanismo que tiene el demandado para oponerse a las acciones del demandante. Miren, algo que es importante aquí. ¿Por qué el juicio civil o el derecho civil es muy tardado? Porque los abogados pueden interponer todos los medios de defensa que sean de acuerdo a la ley, ¿verdad? Entonces, miren, pues, presentamos nuestra demanda o presentaron su demanda, ¿verdad? Si fue mal notificada, interponemos una nulidad. La nulidad, pues por la vía incidental, se resuelve por una resolución que se puede apelar, entonces la apelamos y ahí se va, pongámosle un año, ¿verdad? Año y medio. Y si lo hicimos en el día 2, todavía estamos en el día 2 dentro de año y medio. Vaya, después miramos la resolución. La resolución tampoco llena con los requisitos. Interponemos una nulidad, ¿verdad? Entonces, en el día 4, por ejemplo, se fue otro año y medio y toda la cosa, y cuando regrese, si la declaran con lugar, pues deja sin efecto todo y hay que volver a empezar. Si la declaran sin lugar, pues continuamos, ¿verdad? Dentro de 3 años, el día 5, el día 6. Miramos que la demanda no llena los presupuestos procesales, interponemos la excepción, la vía incidental se resuelve, se va a apelación y toda la cosa, otro año y medio más. Entonces ya llevamos 4 años y medio y todavía vamos por el día 6, 7, 8, 9, contestamos la demanda, ¿verdad? Se tarda otros 5, 6 meses, se abre a prueba, después dentro de la prueba, pues hay nulidades, hay recursos que se pueden ir año y medio, 2 años o más, y por eso es que se vuelve tedioso a veces, ¿verdad? Entonces, las excepciones es aquel poder que tiene el demandado para oponerse a las acciones del demandante que ha promovido contra él. Es la denominación dada a ciertos típicos o a ciertos tipos, perdón, específicos de defensas procesales dilatorias, perentorias o mixtas, mediante las cuales el demandado puede reclamar al juez la liberación de la carga de contestar la demanda. Por eso era que yo les decía, tenemos 9 días para contestar, pero las excepciones nos liberan esa carga, ¿verdad? Porque puede que hasta dentro de 3 años tengamos la oportunidad de contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea más o menos. Excepciones previas, miren pues. Las excepciones previas y excepciones perentorias. Y ahí está en la ley y espero que en su cuaderno pongan previas, perentorias, una línea y diferencias. Dentro de la doctrina tenemos lo que son las excepciones mixtas.
Las excepciones privilegiadas no dice su nombre en la ley como privilegiadas, pero si entramos a analizar el artículo 120 o 120 creo que es, o 118, permítame. 110, 120. Entonces ahí podemos ver que hay excepciones privilegiadas y ahorita vamos a entrar. Las excepciones previas son llamadas en la doctrina dilatorias porque su objeto es retardar el proceso, ¿verdad? Es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. Por ellas, el demandado hace ver a un juez la inexistencia de requisitos que impiden conocer el fondo de la pretensión. Se le denomina previas porque deben de ser resueltas antes de la pretensión principal, o sea que aquí se van a interponer, aquí se van a resolver y aquí no estamos viendo si el demandado tiene razón en su pretensión de la demanda. Solo vamos a atacar la forma de la demanda que no llenó los presupuestos procesales. No estamos entrando a conocer nada del proceso, solo lo estamos depurando. Las excepciones perentorias son las que tienen como finalidad extinguir o terminar las pretensiones del actor. Esta sí entra a atacar el fondo de la demanda, ¿verdad? Entra a atacar si lo que nos están diciendo es cierto o no es cierto. Y ahorita lo vamos a explicar. Bueno, ya tienen en su cuaderno ahí la línea. Entonces, vamos a ver diferencias. En primer lugar, las excepciones previas son nominadas, son números clausus. ¿Por qué son nominadas? Porque están reguladas en el artículo 116. Ahí vamos a encontrar 11 numerales y en el 117 la excepción de arraigo. Entonces, incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta del cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y en el 117 la excepción de arraigo. Por eso son nominadas porque la ley les da su nombre y nos dice para qué podemos utilizar cada una de ellas. Las excepciones perentorias son innominadas, es de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? De acuerdo a la demanda que ustedes las van a plantear. Por ejemplo, en un proceso de pensión alimenticia, las señoras pues a veces exageran un poco y dicen, bueno, yo quiero que me dé 5,000 quetzales porque él gana 20,000 quetzales. Va y viene él, que es su cliente, y les dice, mire, eso no es cierto. Aquí están los recibos, yo gano 4,000 quetzales y no le puedo dar esos 5,000 quetzales. Tal vez le pueda dar unos 1,500 o algo por ahí, ¿verdad? Entonces vienen ustedes, contestan la demanda en un apartado, la contestación donde se oponen a lo que la señora está solicitando. Después pueden interponer excepciones perentorias en ese mismo memorial y ponen el nombre que ustedes crean. Por ejemplo, en este caso, falta de veracidad de los hechos. Interpongo excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos. Y de ahí, señor juez, de acuerdo a que la señora en su memorial de demanda indica que yo tengo un ingreso de 20,000 quetzales, lo cual no es verídico porque yo con los documentos que acompaño en esta demanda, pues puedo demostrar que el ingreso mensual que percibo es de 5,000 quetzales, ¿verdad? De ahí, excepción perentoria de falta de capacidad económica. De acuerdo a esta excepción, señor juez, pues no tengo la capacidad económica para cumplir la pretensión de la señora, que es de 5,000 quetzales mensuales, ya que solo gano, ¿cuánto había dicho? 4,000 o 5,000, ¿verdad? Y tengo gastos, tengo otra familia, tengo saber qué tendrá, ¿verdad? Pero ahí tiene un montón de cosas que justifican.
Entonces, esas son excepciones perentorias. Tenemos la falta de pago, el pago parcial, a veces demandan y las señoras dicen, bueno, me debe 50,000 quetzales de no sé cuántos años, pero él llega y les dice, mire, yo tengo estos recibos y estos depósitos que no es así, solo le debo 30,000. Entonces, una excepción perentoria de pago parcial, ¿verdad? Entonces, ustedes de acuerdo a las necesidades. Esos son las diferencias. Unas son nominadas, otras son innominadas, las perentorias. Las previas entran a atacar la forma, las perentorias entran a atacar el fondo. Las previas se interponen por la vía de los incidentes y se resuelven antes de ser contestada la demanda por medio de un auto, ¿verdad? Las perentorias, pues, estas se interponen en la contestación de la demanda y se resuelven en sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunas diferencias. Ahora las excepciones mixtas. Miren, estas no están reguladas como mixtas, pero si nosotros las entramos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que son excepciones previas porque están reguladas en el 116, pero su efecto es perentorio porque entran a destruir totalmente el proceso, ¿verdad? En forma y en fondo. ¿Por qué? Miren, las últimas cuatro del 116, inciso 8, 9, 10 y 11, si nosotros entramos a analizar cada una de estas excepciones, nos podemos dar cuenta que si las declaran con lugar, las personas no pueden volver a interponer su demanda. Miren, cosa distinta es en una excepción de demanda defectuosa, esa no es mixta. ¿Por qué? Porque ustedes presentan su demanda, no llenan los requisitos, dan con lugar la excepción de demanda defectuosa. Claro que ese proceso ustedes se lo llevan, la componen, lo vuelven a ingresar como nuevo, pero el proceso esa pretensión la pueden volver a solicitar. Ahora, con las excepciones mixtas no se puede porque su efecto es perentorio. Por ejemplo, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. La caducidad, bueno, hay, como dicen, ¿verdad? Caducan las acciones. Nosotros tenemos la acción de reclamar, o no, no es de reclamar. Tenemos el plazo de 5 días para poder reclamar un derecho o una acción, ¿verdad? Entonces no lo hicimos, lo perdimos. Entonces, si nos declaran con lugar esa excepción de caducidad, ya no podemos volver a plantear la demanda porque ahí ya caducó la acción, ¿verdad? Como quien dice, tiene hasta el día 4 para poder ejercitar, por ejemplo, en la caducidad de la instancia, ¿verdad? Que si ustedes dejan de procurar o de mover un proceso, por así decirlo, pues caduca el derecho, ¿verdad? O caduca la acción de poder continuar. Claro que debe de ser solicitado. De la misma manera, la prescripción, pues ya vimos la prescripción, ¿verdad? Si en ese accidente entre Juan y Pedro, Juan reclama después de un año y Pedro interpone la excepción de prescripción y se la declaran con lugar, por ningún motivo puede Juan volver a presentar, va a otro juzgado, lo presenta y otra vez excepción de prescripción. Por eso se dice que el efecto es de perentorio, ¿verdad? Entonces se plantea como previa, pero el efecto es perentorio. Por eso se dice que eh, es mixta, ¿verdad? También tenemos la de cosa juzgada, cuando ya ha habido un proceso fenecido, ya con una sentencia firme y la queremos volver a interponer, entonces ahí pues también si la declaran con lugar ya no podemos demandar porque ya fue, ya es una cosa juzgada.
Y la transacción, pues ya hemos platicado, cuando dos partes van con un notario, hacen un contrato de transacción, pues ahí y demandan, pues se puede interponer esa excepción de transacción para poder detener el proceso. No sé si me entienden esas excepciones, las mixtas, que son las que cuestan un poquito más, y de ahí tenemos lo que son. Mire, material, pues ya ahorita me preguntan, ya se lo envié a la compañera con la que quedamos desde el primer día de clases, ¿verdad? Entonces ella ya tiene material para esta clase. En cuanto a las conferencias, sí, yo ahí sí no tengo, no conozco el proceso, ¿verdad? Los catedráticos, pues solo damos la clase el día de hoy y ya todo lo que es lo relativo ya sería en su sede, ¿verdad? Donde se tendrían que comunicar, ¿verdad? Entonces, sí, ahí sí no. Las excepciones privilegiadas son todas aquellas, dice el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se pueden interponer en cualquier estado del proceso hasta la vista en segunda instancia. Por eso es que se les conoce como privilegiadas. Ustedes en este esquema, yo sé que no se ve muy bien, ¿verdad? Pero para que tengan o se tomen la idea, ¿verdad? Las excepciones previas las interponemos aquí en el día sexto del emplazamiento, que es de 9 días. Pero las privilegiadas, algunas de las excepciones reguladas en el artículo 116, se pueden interponer en cualquier estado del proceso. En cualquier estado del proceso la pueden interponer aquí, 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 hasta la vista en segunda instancia. Lo único que a la hora de interponerlas en su memorial no van a colocar comparezco a interponer excepción previa de prescripción, sino que solo van a interponerla como excepción de prescripción, le quitan el nombre previa a su memorial. El artículo 120 nos indica cuáles son y ustedes en el 116 tienen que hacer la anotación. Interposición de excepciones. Dentro de los 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, ahí subrayan, en cualquier estado del proceso podrá oponer la litispendencia, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, la cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. O sea que no todas, ¿verdad? Entonces es importante que hagan una su anotación, algo así, miren. Este es el artículo 116. La incompetencia, la doctrina dice que se llama la previa de las previas. De ahí ustedes en su artículo 116 le van a colocar litispendencia, es previa porque está en el 116, pero también es privilegiada. La demanda defectuosa, esa no se puede interponer en cualquier estado del proceso, solo en los 6 días. La falta de capacidad legal sí es privilegiada. La falta de personalidad es privilegiada. La falta de personería es privilegiada. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición, esta es solo previa. La caducidad, como ya lo vimos, es privilegiada y es mixta. La prescripción es privilegiada y es mixta. La cosa juzgada es privilegiada y es mixta y la transacción es privilegiada y por excelencia, ¿verdad? Es privilegiada y mixta. Porque la transacción, ¿verdad? Encuentran ustedes un contrato de transacción, pueden presentar esa excepción, ¿verdad? Entonces, ya teniéndolas así en su código, ¿verdad? Ya subrayadas, imagínense que en el
privado les pregunten, díganme cuáles son las excepciones mixtas del artículo 116, ustedes pues ya lo tienen ahí, ¿verdad? Tenemos la caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. ¿Cuáles son las privilegiadas? Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la primera del 116. Tenemos la incompetencia. La incompetencia se da cuando el juez ante quien se plantea la acción carece de competencia, ya sea por razón de materia, de territorio o cuantía. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Si estamos como demandantes, tenemos que tener cuidado dónde vamos a interponer nuestra demanda, ¿verdad? Y eso es lo más importante, ver por razón de la materia, por razón de la cuantía, del territorio y todo lo que ya sabemos. Vamos a ver si es paz, si es instancia y todo eso. Si estamos de parte del demandado y nos llega una demanda, después de haber visto la notificación y todo eso, estamos ya en las excepciones previas. Y ahí vamos a ver, lo primero es si el juez o el juzgado ante que se planteó es competente. Si no es competente, pues interponemos una excepción previa de incompetencia. Le dicen la previa de las previas. ¿Por qué? Porque a la hora de entrarlas a estudiar, si la declaran con lugar, el juez se abstiene de conocer todas las demás, ¿verdad? En el artículo 121 pueden ver la resolución de las excepciones previas. Ahora, si la declaran sin lugar, pues el juez sigue conociendo todas las demás excepciones. Esta excepción de incompetencia la vamos a utilizar solo en los juicios de conocimiento y en el juicio ejecutivo. En todos los demás procesos, como el juicio ejecutivo en vía de apremio y todos los jurisdicción voluntaria, pues si el juez no es competente, usamos la declinatoria regulada en el artículo 116 de la ley del organismo judicial. Entonces, ya no tenemos mayor tiempo y no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, yo siento que entendieron o no, ¿verdad? Entonces, la litispendencia la dejamos para la otra semana. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz inicio de semana. Nos vemos el siguiente lunes.